nueva cuenta a este su espacio Abogacía y Sociedad. Como en otras ocasiones recordarán ustedes, actualmente nos encontramos en la fase de entrevista a personalidades de la ciencia del derecho. Y el día de hoy nos acompaña el licenciado Hernán González Sala, que es consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, aquí en la República Mexicana. Licenciado Hernán, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, muchas gracias a ti, Mauricio, por este espacio que me brindas para poder tener esta charla amena sobre materia electoral. Claro que sí, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Y precisamente antes de entrar en materia, quisiera que nos diera la pauta de conocerlos un poco. Cuéntenos un poco acerca de su trayectoria, quién es usted, a qué se ha dedicado, para que la ciudadanía que nos ve nos pueda conocer. Sí, muchas gracias, Mauricio. Bueno, yo soy egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Mis inicios como abogado me dediqué a litigar en materia penal, materia laboral, y después de varios años de estar en el camino de litigar, conocí lo que fue la materia electoral en el proceso electoral 2011-2012. Fue mi primera participación, en el cual estuve como auxiliar en la Junta Municipal de Tacotalpa. Ahí me desempeñé como auxiliar general de las vocalías, y pues el primer contacto sirvió para que me gustara esta materia tan apasionante, y repetí el siguiente proceso 2014-2015. Luego tuve la oportunidad en la elección extraordinaria en el 2016 de participar como vocal ejecutivo, y posteriormente en el 2017 me animé a participar en la primer proceso de selección-designación de consejerías estatales, en el cual tuve un buen desempeño en el examen. Obtuve el primer lugar de este examen de conocimientos electorales, y llegué hasta la etapa de entrevistas, lo cual tuvo como consecuencia de que algunas personalidades, como es el maestro Roberto Félix, que en paz descanse, me dio la oportunidad, así como el maestro Armando Córdoba, que también estaba en la dirección de organización. Entré a trabajar en capacitación electoral. Estuve en la dirección ejecutiva de organización electoral hasta lo que fue el 2020, en el cual volví a repetir para lo que fue el proceso de selección y designación de consejerías estatales, y tuve la oportunidad de ser designado, y desde ese día pues me encuentro aquí en tu casa. Muchísimas gracias. Bueno, para la ciudadanía que nos ve y que nos escucha, el municipio de Tacotalpa es uno de los 17 municipios que integran el estado de Tabasco, aquí al sureste de la República Mexicana, y según las últimas reformas a partir del 2014, con anterioridad a esta, para designar a un consejero del Instituto Electoral, el procedimiento se hacía a nivel estatal. Actualmente corresponde al Instituto Nacional Electoral la designación de los consejeros electorales. Entonces, a partir del 2020 a la fecha se encuentra en ejercicio de consejería. Así es, Mauricio, y me gusta que contextualice, porque es muy importante hacer hincapié en esa importante reforma del 2014. Tenían las facultades los congresos locales para hacer la designación de las consejerías estatales, pero la reforma que acaba de mencionar, pues obviamente le dio la facultad a lo que es el Consejo General del INE. A partir de ahí, el proceso de selección y designación lo lleva el Instituto Nacional Electoral. Entonces estamos hablando, ¿cuánto tiempo dura un consejero electoral en el cargo? 7 años. 7 años. Entonces, usted fue designado para 2020 a 2027. 27. Esto quiere decir que para el proceso electoral 2023 a 2024 todavía va a estar usted fungiendo como consejero aquí en la entidad federativa en la que nos encontramos, que es el estado de Tabasco. Es correcto, sería mi segundo proceso siendo consejero electoral. Oiga, y licenciado, cuéntenos un poco acerca de la función del consejero electoral para la gente que nos ve. ¿Qué es un consejero electoral? Sí, prácticamente el ser integrante del Consejo Estatal es el órgano superior de dirección que tiene este instituto,
y es donde se toman todas las determinaciones y decisiones que conllevan en las responsabilidades que tiene el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Es común que haya una confusión en la ciudadanía, a pesar de los años que se ha trabajado mucho en la difusión de cuál es el papel que desempeña el órgano estatal. Suele confundirse el INE con el IEPC de Tabasco. Que mucha gente suele decir, es el INE de Tabasco, ¿no? Pero digo, equiparando esa figura sería lo que equivale al INE, pero a nivel estatal. O sea, es el órgano autónomo especializado en materia electoral en el Estado, encargado de las elecciones. Es correcto. El sistema electoral que tiene México es un sistema electoral complejo, por llamarlo de alguna manera, pero que ha dado resultados. Es decir, hay una función que se desempeñan diferentes responsabilidades al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Local. Como mencionaste, la reforma del 2014, podemos hacer hincapié. Antes de la reforma del 2014, la responsabilidad o la función, la facultad de capacitar a lo que eran los supervisores y a los integrantes, a las y los integrantes de las mesas directivas de casilla, le correspondía a lo que era el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco. Pero a partir de la reforma, la facultad prácticamente la trajo lo que es el INE, el que tiene la total responsabilidad de capacitar a esos funcionarios y funcionarias de casilla. Oiga, Lick, fíjense que ahorita acaba de tocar un tema muy trascendente, que es la materia de capacitación que tiene ahora el Instituto Nacional Electoral, que se le resta a los órganos, a los institutos locales, y por ahí ya ve que ha estado en boga mucho lo de las reformas electorales que se han estado presentando por parte del Ejecutivo de la Nación, en el sentido de que hay algunos funcionarios que no desplegan tantas actividades como otros, y dentro de ellos se suele decir que está la función de capacitación. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, entrando en materia de la reforma, yo creo que la actual reforma que se planteó, tanto la constitucional en su momento como el llamado Plan B, adolece de ciertas situaciones, pero en funciones operativas, más allá de la desaparición de la estructura del SPEN a nivel nacional. Me refiero a estas partes que son delicadas porque ya han sido de éxito. Por ejemplo, la capacitación de las mesas directivas de casilla. Se redujeron los tiempos para esta etapa, que es súper importante, es medular tener a funcionarios y funcionarias de casilla bien capacitados, y lo que se hizo fue reducir, y además de que también se estaría perdiendo un poco la profesionalización, porque uno conoce a las personas que han participado en los concursos para entrar al servicio profesional del INE. No son exámenes nada fáciles, realmente hay una profesionalización, una capacitación constante, y en ese tenor, ahora bien, quisiera hacer mención, sobre todo enfocarme por dividirlo, porque la reforma es bastante amplia, la materia del cómputo. Tú bien sabes, que ya tienes la experiencia en participar en procesos electorales, cómo se realiza el cómputo en Tabasco. A ver, perdón que me interrumpa. Antes de que entremos a la parte, porque veo que estamos ya entrando en parte muy técnica, de forma genérica, ¿en qué consiste esta reforma, este llamado Plan B? Porque todavía hay ciudadanía que no lo entiende o no lo sabe. En términos generales, ¿de qué se trata el Plan B del proyecto de reforma del presidente de la República? Sí, tiene un fondo que se busca la austeridad, de que no se hagan erogaciones innecesarias dentro del Instituto Nacional Electoral. Eso sería bueno, sería malo. Lo cual es bueno. Obviamente que se vayan adecuando. Siempre las reformas han sido para ir mejorando, buscando áreas de oportunidad y mejora. Y en esa parte está muy bien. Pero no se puede poner en tela de juicio lo que es un proceso electoral cuando se hace una reducción que impacte en una función de fondo. En ese sentido, pues obviamente también busca fusionar lo que son las direcciones. Actualmente el INE tiene diversas direcciones,
y se busca fusionar en dos superdirecciones, además de que plantea la desaparición de la Secretaría Ejecutiva y todas sus funciones y esas facultades que ejercía la Secretaría Ejecutiva serán trasladadas a una comisión de administración, lo cual si se replicara ese formato o esa nueva configuración que se está haciendo a nivel nacional, podría impactar igual en lo local. Es decir, actualmente aquí en el instituto tenemos 3 direcciones y siguiendo esa misma tónica que se está planteando a nivel nacional, tendríamos que fusionarlas, esas 3 en dos direcciones. Eso por mencionar una parte. Ahora bien, hay algunas partes, por ejemplo el voto electrónico, lo veo que es algo inevitable, debemos dar ese paso porque sencillamente México creo que ya puede ir progresivamente, obviamente, ir implementando lo que es el voto electrónico. ¿El voto electrónico viene implementado dentro de la reforma? El voto electrónico se menciona de que se tiene que implementar, obviamente ya en base a las adecuaciones que a final de cuentas, una facultad que tiene un consejo, es importante señalarlo, es la creación de acuerdos y lineamientos. Sabemos que la ley a veces es muy genérica y no especifica los procedimientos. Cuando existe ese vacío legal, los consejos tienen la facultad para poder crear lineamientos y crear esos procedimientos para que se materialice lo que ordena la ley. Ok, entonces este proyecto de reforma o esta reforma como tal tiene esos matices, pero todavía no se ha precisado la forma en que se va a llevar a cabo. Tengo entendido que en el ejercicio de la revocación de mandato y de la consulta popular a nivel nacional se hicieron como estas especies de muestras de voto electrónico, ¿es cierto? A nivel nacional. Tengo entendido que hasta el momento de las consultas nacionales que ha hecho el INE, de haberlas realizado de forma electrónica, no tengo conocimiento. En el caso Tabasco, hemos adolecido de esa parte, Okay. que se va a implementar para este proceso electoral, se tienen que llevar a cabo, porque ya muchas entidades van avanzando en ese tema, sobre todo la Ciudad de México. Ok, entonces podemos concluir esta parte del voto electrónico que sí es necesario, de que ya hay que irlo poniendo en marcha y que eso, como todo, a base de prueba y error se tiene que ir perfeccionando. Pero ya tenemos que estar avanzando para estar a la vanguardia mundial, porque sabemos que a nivel internacional hay países que me parece... Estonia está avanzado en lo que es el voto electrónico a distancia, o sea, por correo electrónico ya se puede votar, pero entendiendo que México es un México de muchas realidades, de distintas realidades, me refería a lo progresivo porque vamos a seguir utilizando la boleta, claro, vamos sí, a no va a utilizar ser la urna electrónica y se tiene que implementar el voto por correo electrónico. Si ya se va a hacer ya se ha hecho y en las elecciones del Estado de México y de Coahuila se implementó ya los votos por correo electrónico para el voto desde el extranjero, pues se entendería de que también se puede implementar aquí en el país. Claro. Va a ser progresivo, no tiene que ser su totalidad, pero yo creo que nos va a traer múltiples beneficios y sobre todo mayor participación de la ciudadanía mexicana, porque el mayor pretexto que tiene la ciudadana o el ciudadano es que no tienen tiempo para realizar el voto el día de la jornada electoral. ¿Cuál sería la desventaja del voto electrónico? ¿Es posible que se pueda considerar de que si se va a utilizar este sistema electrónico ya no se requería de tanto personal para llevar a cabo el proceso en el caso del conteo de votos? O sea, ya no sería necesario insacular ciudadanos, establecer mesas directivas de casilla, porque ya todo va a ser electrónico. Entonces se reduciría esa participación ciudadana, por lo menos en la parte operativa y en la parte de los capacitadores asistentes electorales. Se reduciría esa parte y quiero suponer también que por ende también se reduciría la parte de el sufragar gastos para cubrir los honorarios de los supervisores y capacitadores electorales, si todo va a ser electrónico. ¿Quiero entender esto? Sí, yo creo que sería uno de los beneficios que conllevaría el implementar y dar ese paso, pero va a ser progresivo, se van a ir viendo los resultados
y se van a hacer las adecuaciones. En algunos países existen lo que son las supercasillas, es decir, por ejemplo, por dar un caso concreto, que en el casino de Teapa, que es el municipio donde yo soy originario, en el casino municipal se ponen las supercasillas, se educa a la ciudadanía de la zona urbana a que asistan al casino y ahí realicen la votación sin necesidad de hacer un desplegado de casillas en distintas secciones como actualmente se maneja. Pero es algo progresivo. Yo creo que sí vamos hacia allá, pero tenemos que ir dando paso firme sin descuidar a las personas, por ejemplo, que no tienen acceso a internet, se les tiene que priorizar y obviamente colocar sus casillas en domicilios que sean de fácil acceso y cercanos a ellos. Pero esta última figura aplicaría solamente, quiero suponer que en comunidades reducidas, de poco personal, o cuál sería el requisito como para que se implemente, así como el municipio de Teapa, este tipo de figura de la supercasilla. Porque hay que tomar en cuenta también la cultura y la forma de pensar del ciudadano. O sea, dice, bueno, pues yo vivo en tal comunidad, yo necesito que esté una casilla aquí en mi comunidad. Es correcto, es bastante complejo y sobre todo se tienen que hacer los estudios sociales, o sea, socioeconómicos, de infraestructura, para ver la viabilidad. En base a ello es que ha creado y construido el INE el actual sistema electoral. No ha sido en base a casualidades, sino se hacen estudios viables para llevar a cabo. Ahorita, por ejemplo, se estuvo impulsando en el INE lo que es la votación desde lo que es la prisión y lo que es esta elección que tenemos en Coahuila y el Estado de México. Van a implementar lo que este voto es obviamente a favor de los derechos humanos, se están maximizando. Sabemos que todas esas personas que no tienen una sentencia firme, pues obviamente tienen derecho a llevar a cabo lo que es su voto. Claro. Entonces, ahora sí, vamos retomando la parte de la reforma electoral, entrábamos en el tema del voto electrónico y me decía algo ahí, estábamos tocando el tema de la capacitación, que decía que el proyecto de reforma viene o implica la reducción del personal del SPEN. ¿Qué es el SPEN y qué tanto personal se podría reducir? Sí, el servicio profesional del INE y obviamente hay un servicio profesional electoral nacional y local. El servicio nacional prácticamente desaparece y se reducen lo que son las juntas distritales y el personal obviamente que se estuvo capacitando durante mucho tiempo se va a perder. Pero estamos hablando a nivel nacional. A nivel nacional, claro, sí. claro. Cabe hacer la aclaración que el SPEN en materia local, el personal sigue adelante y subsiste. O sea, es permanente. Así es. Hay que tomar en cuenta, y esto también es para la ciudadanía, que a diferencia del INE, a nivel estatal, las juntas distritales solamente se crean para el proceso. O sea, sí son temporales, que es lo que, si nosotros lo analizamos con la propuesta de la reforma a nivel nacional, sería lo mismo. O sea, a nivel nacional hay juntas distritales que son permanentes. Pero a nivel estatal solamente se crean para el proceso y luego se desintegran. Entonces, bajo esa tesitura, retomando nuevamente la reforma, ¿cuál es lo bueno y cuál es lo malo de esta reforma? Si sabemos que sí funciona para nivel estatal, pero hay gente que no está de acuerdo si se aplique esta reforma a nivel nacional. ¿Cuál sería lo bueno y lo malo de eso? Sí, mira, en esa parte es muy interesante tu planteamiento, haciendo la comparación a nivel nacional y estatal. Es de acuerdo que en lo local ha funcionado, pero también hay obviamente OPLES que tienen sus órganos desconcentrados de forma permanente. Es el caso de la Ciudad de México. Sabemos por la cantidad de personas y las responsabilidades que tienen, pues obviamente sería complejo el estar contratando primero el proceso de selección, designación que tú has participado, luego se les tiene que capacitar a contratiempo y luego se presentan problemas de situaciones que obviamente no están previstas. Por mencionar alguno, en el proceso electoral pasado tuvimos hasta una situación de violencia política de género de una vocalía y se tiene que hacer la sustitución de la persona
Y sustituir a un personal en medio de un proceso electoral es algo complejo, porque eso te puede llevar a cometer otro tipo de errores. A nivel nacional yo creo que se puede perder el buen camino que ha llevado el INE. Se puedan hacer las adecuaciones presupuestarias, eso no, yo no estoy en contra de esa situación, lo veo correcto, pero lleva mucho tiempo el profesionalizar a todo un personal, y el INE ha sido constante en esa parte de profesionalizar a las vocalías, y su desempeño puede mermarse, porque no va a ser el mismo desempeño de una persona que tiene años de capacitación a que vengan personas que simplemente sean contratadas para funciones complejas en un proceso electoral. Esa es la parte que tengo yo mis dudas, y va a ser una prueba bastante fuerte para el 2024 si el plan B se lleva a cabo, y de esa forma se tienen que sacar los procesos electorales concurrentes. Ok, hablemos de nueva cuenta en cuanto al plan B. ¿Qué otro tipo de proyecto? Por ahí escuchamos que se van a tocar en la estructura de algunos órganos jurisdiccionales, ¿cierto? ¿Qué hay de cierto de eso? Sí, hubo una propuesta de reforma constitucional del poder, ahora sí, donde se está trastocando lo que era el Tribunal Electoral del Poder Judicial en materia electoral. Esta reforma, en sustancia, lo que quería era establecer límites a lo que era el Poder Judicial Electoral. ¿Cuáles límites? Sencillamente de que las autoridades no pudieran interpretar más allá de la ley, donde se ha conocido que por medio de esta interpretación han nacido y se han implementado acciones afirmativas desde lo que fue la paridad, porque antes que existiera la paridad constitucional, pues obviamente fue impulsada por los órganos jurisdiccionales a través de resoluciones. En ese sentido, hubo una preocupación quizás de todo lo que es el ambiente electoral, porque podría haberse dado un paso atrás con esa reforma constitucional, que tengo entendido que no alcanzó la mayoría calificada. ¿Pero en qué consistía en sí? O sea, no pasó, pero ¿cuál era el proyecto? Era limitar a lo que era el órgano jurisdiccional, para que simplemente se abocara a lo que textualmente marca la ley, y además señalaba que las acciones afirmativas eran exclusivas de lo que era el órgano legislativo, es decir, el Congreso de la Unión. Ok. O sea, como restar esa parte, esa facultad materialmente legislativa, como se le conoce doctrinalmente, que al final de cuentas los órganos jurisdiccionales al resolver un asunto suelen interpretar, y de esa interpretación se crean nuevas figuras que no estaban contempladas en la ley, pero que a través de esa interpretación tienen validez jurídica. Es correcto. Lo que se buscaba de alguna manera era limitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero no pasó ese proyecto. No sucedió porque se iban a afectar directamente lo que son los derechos humanos. Ahorita, aparte de los triunfos que ha alcanzado la paridad, que se ha llevado a legislar en esa parte, pues siguen su camino igual lo que son los grupos en situación de vulnerabilidad. Estamos hablando que las personas indígenas, afromexicanas, lo que son de la diversidad sexual, personas con discapacidad, juventudes, migrantes, por mencionar algunos, están bajo esa senda. Yo quiero pensar que el día de mañana, a base de sentencias, va a haber el momento que se tenga que legislar sobre ese tema. A ver, aquí fíjense que a título personal, y yo siempre, o por lo menos lo he comentado en alguna oportunidad que he tenido con los alumnos a quienes le he dado clase, la parte de la inclusión. Yo creo que no está mal. Lo que creo que es un poco riesgoso es definir qué es la inclusión, porque si vamos a incluir grupos que históricamente, como se les suele denominar, han sido vulnerables,
yo creo que entonces tendríamos que incluir todos aquellos que no han sido considerados. Por ejemplo, si vamos a integrar un Congreso de la Unión, tendríamos que tener heterosexuales, lesbianas, católicos, evangélicos, blancos, negros, discapacitados, jóvenes, adultos, mayores. O sea, estamos hablando de una pluralidad mucho mayor. ¿Qué no sería más fácil en términos generales? El derecho es para todos, nada más para la persona, independientemente de sus condiciones, características o preferencias, así en términos generales, que estar buscando esa inclusión que establecen las leyes. Sí, ahora sí que respeto mucho tu punto. Ha sido comentado esta parte de la manera en que se ha ido impulsando a los grupos en situación de vulnerabilidad, pero la única manera en que se pueda cambiar la realidad, el contexto social, político, es teniendo voz y representación. Las acciones afirmativas, yo creo, se han ido impulsando igual porque la ciudadanía no se ha sentido representada, y sobre todo pues estas personas que pertenecen a estos grupos. Comparto donde dices que se está haciendo una división, y obviamente se está incluyendo más, pero las autoridades administrativas locales, así como el INE en su momento, han buscado los elementos, sobre todo cuantitativos, porque estamos hablando de representación, cuántas personas, y se ha hecho en base a ese número, pues vamos a fijarnos en las acciones afirmativas de personas indígenas. Se buscaron qué distritos y cuántas personas indígenas hay. Ese mismo ejercicio se hizo, por ejemplo, aquí en Tabasco. La nueva distritación cuenta con Centla. Estamos hablando que ese distrito está integrado ya por un 80% de personas que se autodefinen como indígenas. En ese sentido, de forma cualitativa, tú puedes darte cuenta que hay una obligación en aquellos distritos que son indígenas para que hayan personas que realmente representen a esta ciudadanía. Hay otros grupos en situación de vulnerabilidad que es más difícil, por mencionar algunos, de la diversidad sexual, pero se hizo un ejercicio ahora poco en el INEGI, donde se hizo una encuesta, pero esa encuesta era voluntaria. Tú tenías que entrar a la página del INEGI, contestar un cuestionario, y de ahí se sacó ya números, ya existe una cuantificación menor, obviamente, y es el mismo caso de las juventudes. Las juventudes, en base a los censos, se tienen números, y la misma situación con la primera flecha que llamo yo, fue la punta de lanza, que fue la paridad. Con números se comprobó, las mujeres ya son más que los hombres, y por ende tienen que cubrir el 50%. Y una discusión ha sido de que cuando no se respeta la paridad, que son más mujeres, piensan de que se esté violentando a lo que es el hombre, pero hay que recordar cuántos años estuvieron los cargos públicos, los órganos legislativos, tanto nacional como local, gobernados en su mayoría por hombres. Exactamente. Claro. Bueno, definitivamente creo que sí es interesante hablar del tema, sí es complejo en términos generales. Ya ve que se dio mucho esta marchas, unos a favor de las propuestas del presidente, otros a favor de la tesitura de que al INE no se toca. ¿Cuál es su visión o su postura? ¿Se toca o no se toca al INE? ¿A favor de la reforma? ¿En contra de la reforma? ¿Cuál es su punto de vista? Sí, yo soy de los que piensan en el mismo sentido que tú, que siempre la ley es mejorable. La ley se tiene que ir mejorando. Y pues sabemos que ese fue el eslogan, la frase, que el INE no se toca, pero decía un compañero, no, es que el INE sí se toca, porque si la modificación, si se va a tocar para una mejoría, pues claro, obviamente se debe tocar, pero fue una frase que se manejó. Yo creo que una estrategia quizás. Exacto, algo que impactara. Y pues también la ciudadanía que hicieron ese ejercicio de salir a las calles, la verdad, eso es lo que necesitamos en el país, las dos partes. Hubo otra parte que se manifestó en contra, y pues mientras sean ejercicios pacíficos son bienvenidos,
sobre todo de que existen las herramientas que la misma Constitución da, están las iniciativas de ley ciudadana. Que eso no todas las entidades, hay que decirlo, las iniciativas de ley ciudadana, no todas las entidades lo tienen o lo tenían. Estoy hablando que Tabasco sí lo tiene, pero eso de que nada más era el gobernador, los diputados y algunas otras personalidades como que estaban muy restringidos. Y repito, las constituciones de algunas entidades prevé la figura de una iniciativa de ley por parte de un número determinado de ciudadanos con base en el padrón, el padrón electoral, ¿no? Entonces ese es como que un derecho que no todas las entidades tienen en sus constituciones locales. Sí, las iniciativas de ley ciudadana creo que es una gran opción, una gran herramienta que tiene la ciudadanía para inferir directamente en lo que uno quiere, que obviamente se plasme en una ley. Pero ha faltado organización, que la ciudadanía se organice. Difusión también, quizás. Sobre todo, exacto, porque vamos a ser muy prácticos. Cuando se aprueba algo aquí en el Consejo, se publica en el diario oficial local. Pero sabemos que no todos tienen acceso al servicio de internet y mucha gente no es tendiente a la lectura. Sabemos Claro. que son documentos amplios, hasta nosotros como abogados tenemos, ¿cómo se llama?, un cansancio ahí gastamos la vista leyendo tantos documentos. Si se buscara de que hubiera una difusión más ciudadana, de un lenguaje más ciudadano, creo yo que la ciudadanía estaría mayor informada. Y súmale a eso que tenemos que tener en cuenta a las personas que tienen una discapacidad auditiva, visual, las personas indígenas, que hay que también hacer la traducción ya sea la lengua yocotana en su caso, o las demás lenguas. Yo creo que sí, es complejo, pero se tienen que buscar los canales adecuados para poder alcanzar que se dé una difusión correcta de nuestras leyes. Es la única forma que una ciudadanía va a ser más participativa si está informada. Claro. Retomando una vez más la parte de la reforma, hoy en la mañana tuve la oportunidad de cerrar el ciclo escolar en la universidad donde doy clases, cerramos Derecho Electoral y hablábamos de la reforma. Y veíamos que hay un artículo muy en particular que reformaron a nivel de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales referente a la sesión permanente de cómputo, que antes se hacía el miércoles posterior al día de la jornada electoral y ahora se recorrió a partir del mismo domingo, del día de la jornada, a partir de las 18 horas. Le decía yo a mis alumnos, creo que es un tanto cuanto complejo materialmente posible en el sentido del cansancio físico de las personas. O sea, la gente que no sabe es, los integrantes del consejo tienen que estar en sesión ese día desde las 8, desde antes de las 8 si es posible de la mañana hasta que llegue el último paquete a la Junta Distrital. Y se supone que iban a continuar con la sesión permanente a partir del día miércoles. Pero con esta reforma es obligar a las personas, ya no desde el domingo, desde las 8 de la mañana, hasta que se expida la constancia de mayoría al candidato o a la candidata ganadora. Entonces estamos hablando que será muy complejo resistir 3, 4, 5 días sentados en una mesa esperando el conteo. ¿Qué opinas sobre esa? Esa en particular yo le decía a mis alumnos, realmente yo creo que ahí sí hubo un exceso o una falta de quizás de un estudio más técnico. ¿Qué opinas? Te doy la razón, Mauricio, tú lo has vivido, tú sabes lo que es una sesión de cómputo. Y cuando yo analicé esa parte de la reforma, lo primero que hice fue revisar la normatividad de la Ciudad de México. Es la misma, pero la Ciudad de México lo viene haciendo desde que el instituto existe, tengo entendido. Ese cómputo es de la Ciudad de México. Pero vamos a estudiarlo, analizarlo de distintas formas. Implementar un cómputo tan avanzado que ni el INE lo ha hecho, o sea, lo ha hecho la Ciudad de México. Claro. Es muy riesgoso porque sabemos que para empezar se tienen que adecuar los lineamientos en cada entidad federativa de acuerdo a sus complejidades. Estoy hablando de demografía, infraestructura, hasta me atrevería a decir nivel
de capacidad de estudios que tiene cada persona que participa en un proceso las condiciones electoral. físicas, incluso puede haber algunas personas con alguna discapacidad motriz, por decirlo así. Exacto. Y realmente, como es una parte totalmente técnica operativa, a ver si lo explico de una forma muy sencilla. Actualmente el cómputo, como lo mencionaste, el domingo termina ya en lunes recibiendo el último paquete. Simplemente se cantan resultados preliminares. Así es. Y existe un prefect que está dando los resultados casi de forma inmediata. El siguiente día de ese lunes, el martes, se hace una reunión previa con quienes integran el Consejo Electoral, donde el presidente o la presidenta da un informe donde viene un análisis que tuvo que hacer de cada acta para definir qué paquetes se van a recuentos y quiénes se van a cotejar. Se tienen que también aprobar acuerdos de los espacios donde se van a llevar a cabo los cómputos. No me vas a dejar mentir que tú fuiste uno de los, ahora sí, distinguidos que vivieron un proceso electoral totalmente sui generis, con pandemia, con cubrebocas, con situaciones que tuvimos que prever por el contagio del COVID-19. Eso elevó la complejidad de los cómputos, y algunos distritos en ese momento tenían que llevar a cabo, porque era elección de diputaciones y presidencias municipales, y algunos distritos tenían 3 municipios que lo conformaban. Eso volvió un poquito complejo porque tenían que ser hasta 4 cómputos. Fue el caso de, si no mal recuerdo, Emiliano Zapata y Tacotalpa, los cuales compartían el municipio de Macuspana y le enviaban le enviaban los resultados a la cabecera, que era el distrito 18, si no mal recuerdo. Eso lo estoy hablando bajo la configuración que tenemos actualmente. Pero si se implementara lo que mencionaste, de iniciar los cómputos el mismo día, estamos hablando que el distrito Emiliano Zapata, que con la nueva distritación quedó igual, estamos hablando que es Jonuta, parte de Macuspana y Emiliano Zapata. Cuando le llegue un paquete electoral al presidente del consejo, a la presidenta, en ese momento, aparte de cantar los resultados de todas las elecciones, tiene que determinar en ese momento si se coteja, si se va a recuento. ¿Te imaginas esa situación? Nada más en tiempo tú sabes de que el reglamento marca de las sesiones de los consejos electorales distritales que se abren hasta 2 rondas por cada paquete que se vaya a discutir, por cada acta. Estamos hablando que si hay una situación compleja de un acta con borrado o una sumatoria que no esté muy clara, puede traerte que se lleve bastante tiempo. Sí, en vez de ahorrar tiempo, que posiblemente es lo que buscó el legislador en términos generales, en lo práctico sería lo contrario, porque es debatir en ronda de oradores con todos los miembros del consejo y representantes del partido si se coteja o se va a recuento ese paquete electoral. Entonces amplía el tiempo de discusión, en vez de nada más cantar los resultados de forma preliminares como se solía hacer, y pues nos va a saturar de tiempo. Entonces va a ser extenuante, físicamente desgastante, y pues yo creo que hasta si hablamos en términos de derechos humanos, hasta inhumano. O sea, no es materialmente posible que estemos cantando, debatiendo y resolviendo todos los paquetes al mismo tiempo. Entonces creo que podría ser hasta sujeto de impugnación o reforma a ese artículo, no sé. Sí, es una cuestión totalmente técnica, porque en el sentido así de que transgreda la Constitución, yo digo, no es tanto materia legal, es operativo. O sea, es operativo. De que realmente la funcionalidad de un consejo que realiza cómputo
de diputaciones y de presidencia municipal y suma para el 2024 que viene la gubernatura, o sea, es bastante complejo. Y nosotros tenemos nada más distritales. Hay entidades que tienen municipal y distrital. La tienen más fácil, pero nosotros, el escenario de Tabasco no es tan fácil. Claro. Obvio, se tienen que hacer las adecuaciones, pero tendríamos que hacer una muy fuerte capacitación para que se pudiera llevar a cabo ese tipo de cómputo. Gente con mucha experiencia que no tarde en determinar si un acta se va a recuento cotejo en ese momento. Claro. Híjole, bueno, yo creo que por cuestión de tiempo ya no nos va a dar la oportunidad de continuar. Creo que sí es interesante, creo que esta temática de la reforma da para más, Claro. Pero bueno, sería quizás en otro momento y de momento yo creo que sería por hoy todo, pero creo que nos acercamos un poco acerca de lo que es la reforma electoral precisamente en el ejercicio del derecho electoral, en el caso de usted como consejero electoral. Licenciado Hernán, ¿algunas últimas palabras con las que podamos cerrar? Pues sí, Mauricio, voy a aprovechar para un breve comercial. Este viernes se está organizando lo que es una mesa de intercambio de experiencias en procesos electorales con compañeros y compañeras, consejeros y consejeras, donde vamos a intercambiar las experiencias que han tenido, y entre ellos está el doctor Oscar Daniel Rodríguez Fuentes, que es consejero de Coahuila, el doctor Marco Iván Vargas Cuellar, consejero electoral de San Luis Potosí, la licenciada Mabela Ceret Hernández Meneses, consejera electoral de Veracruz, y la licenciada Paulina Denise Ceballos Rosales, que es la vocal de capacitación electoral de educación cívica aquí de la Junta Local de Lina. Va a ser un excelente ejercicio, sobre todo como un plus. Sabemos que ahorita hay proceso electoral en Coahuila, por eso mi interés de que fuera parte de esta mesa el consejero, el doctor Oscar Daniel, porque nos va a dar prácticamente un pulso de lo que está sucediendo allá, porque es un laboratorio, por llamarlo así. Así sucedió para lo que fue la pandemia, cuando también creo que fue Coahuila e Hidalgo tuvieron procesos electorales, y de allá salieron... Antes que Tabasco. Exacto. De allá salieron los protocolos, los primeros protocolos para la prevención del COVID, y pues obviamente vamos a aprovechar esto simplemente para ya una preparación, capacitación previa de nuestro personal, y que vayamos tomando nota de lo que está sucediendo. Bueno, pues licenciado, ahí está ya el anuncio, esta invitación, este intercambio de experiencia, y por parte de nosotros le queremos agradecer el espacio, la amabilidad de habernos dado la oportunidad de haber charlado con usted, y pues a la ciudadanía que nos ve, que nos sigan sintonizando, y que ya saben que se suscriban a este canal, Agua Así Sociedad. Licenciado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mauricio, un placer. Muchísimas gracias, hasta la próxima.